Muy bien, levante sus manos al cielo, alto, alto, y declare esto conmigo, bien alto, créalo, diga conmigo, Señor. Fuerte, iglesia, no lo escucho. Señor, yo recibo tu palabra, creo que tu palabra es una semilla plantada en mi corazón. Declaro que tu palabra me llena, me bendice, me levanta, me anima, me transforma. Tomo para mi vida, fuerte, tomo para mi vida todas las bendiciones y todas las promesas que hay en tu palabra. Me declaro más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hoy me acompaña mi familia. Si se pone de pie mi familia, por favor. Damos un aplauso, Señor, por la vida de mi familia. Gracias por acompañarme, mis papás, mi hermana, mis sobrinos y mi sobrina. Bien, sean bienvenidos. Ahora, hemos estado hablando acerca de la maldad. Van varias conferencias que le he estado compartiendo acerca de la maldad. Y yo le compartía el miércoles acerca de la maldad que hay en las personas. Quiero que vaya conmigo rápido a un versículo. Le voy a hacer un resumen rapidísimo. Jesús, en la oración del Padre Nuestro, al final, él cita algo muy importante. Cuando él termina, le dice al Señor, líbranos del mal. Y a veces la gente no entiende la maldad, no entiende cómo opera la maldad y cómo contrarrestar la maldad. Yo le predicaba el domingo pasado que la vacuna contra la maldad, ¿qué es? El amor. El amor es la vacuna contra la maldad. Y el miércoles yo le compartía, la Biblia dice en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos cristianos fríos, hay muchos cristianos secos, porque a veces dejan que la maldad entre a su casa, deja que la maldad entre a su vida. Génesis 50:17, póngame ese versículo rápido. Génesis capítulo 50, versículo 17. Y esto se lo compartía yo el miércoles, estuvo muy bueno. Creo que muchos aprendieron a soltar, a perdonar. Génesis 50:17 dice: así diréis a José, te ruego que perdones ahora, ¿qué? La maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones, ¿qué? La maldad. La Biblia no dice que perdone a sus hermanos. Yo le predicaba esto el miércoles. No le dice que perdone a sus hermanos, le dice que perdone la maldad que hay en ellos. ¿Está usted conmigo? ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en la persona no lo vas a poder perdonar. Si tú te enfocas en la gente, si tú te enfocas en la persona, no va a fluir el perdón. Pero si a ti te llega la revelación de la maldad, y que es la maldad que habita en ellos, y que cuando tú vienes a Cristo, Él te ayuda para que tú perdones, veas la maldad. Yo le predicaba que hay gente que no percibe la maldad. Hay gente que tiene los ojos cegados, tiene los ojos vendados y no ve la maldad en lo que vive. Las groserías se les hace natural, las ofensas se les hace natural, los pleitos se les hace natural, que vuelen los platos se les hace normal. ¿Está usted conmigo? Que haya violencia, y yo le digo algo, eso es maldad. Pero cuando tú no tienes a Cristo no lo puedes percibir hasta que vienes a Dios, Él te revela la maldad. El miércoles yo le compartía que la palabra maldecir, o cuando usted maldice, viene de maldecir, o sea, hablar mal de alguien, maldecir de alguien. ¿Está usted conmigo? Decir mal de alguien. De ahí viene la palabra maldecir. Y hay una parte de la Biblia, vaya conmigo rápido. Le quiero hacerle un resumen rápido para que no se quede. Santiago capítulo 3 versículo 6. Esto es algo que compartí el miércoles y quiero que usted lo apunte y se lo lleve por si no vino el miércoles. Santiago capítulo 3 dice: y la lengua es un fuego, un mundo
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Yo le decía que tenemos que aprender este principio, porque cuando tú hablas mal de alguien, porque muchos piensan que maldecir es cuando tú le dices a alguien, y quiero que te enfermes, y quiero que te mueras, y que te seque los pies como a Cuauhtémoc. No, eso no es maldecir. Desde el momento que tú estás hablando mal de alguien, estás maldiciendo. Ahora la Biblia dice que cuando tú maldices, ¿qué pasa? Se contamina el cuerpo. Por lo regular, observe una persona que por lo regular habla mal de los demás. Esa persona, obsérvela, esa persona tiene amargura, esa persona tiene rencor, su rostro lo refleja. ¿Está usted conmigo? Pero cuando tú bendices, ahora bendecir viene de bien decir bien de los demás. De ahí viene la palabra bendecir, decir bien, hablar palabras de bien, hablar palabras de bendición. Cuando tú bendices, si cuando tú maldices contaminas el cuerpo, ¿qué pasará cuando tú bendices? Exactamente, te purificas. Cuando una persona constantemente bendice, yo le decía que cuando tú a tus hijos en tu casa estás bendiciendo, tú sueltas bendiciones, tú dices yo te amo, Dios te bendiga. Cuando tú a tu esposo lo bendices, yo te amo, sueltas palabra de bendición, algo está pasando y algo se está purificando dentro de ti. Amén. Y hoy vamos a ver la tercera parte de la maldad. Esto obviamente fueron 2 prédicas, ahí está la del domingo pasado, y le voy a dar la tercera prédica acerca de la teología de la maldad. ¿Cuál es el propósito de la maldad? Porque hay un propósito en la maldad. Estamos en un mundo lleno de maldad. La Biblia dice que la maldad se multiplicará. Y cuando dice que la maldad se multiplicará, quiere decir que las enfermedades se multiplicarán. Quiere decir que todo lo que usted ve ahora va a ser peor en muchos años. Nuestros hijos se van a enfrentar a un mundo cada vez más lleno de maldad. Pero ¿cuál es el propósito de la maldad? Dile a que está a tu lado, ¿cuál es el propósito de la maldad? Hoy lo vas a aprender. Vaya conmigo a la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12. Dice la palabra de Dios: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Yo creo que están describiendo a Hazel o a Karin o a Gabriel. Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Cuántos hombres guapos hay en este lugar? O sea, mentirosos. La Biblia dice, ¿cómo era David? Era el sueño de toda mujer. Era ungido, era guapo, tenía todo. Y dice el verso 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Verso 14. Y aquí quiero que ponga mucha atención. Desde el verso 14, ¿lo tiene ahí? Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentó un espíritu, ¿qué? Malo de parte del Señor. Esta parte de la Biblia trae mucha controversia, porque cuando no entiende la hermenéutica, mucha gente, cuando yo lo leí por primera vez, yo dije, ¿cómo es que el Señor envió un espíritu malo? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice, ¿cómo es que Dios envió un espíritu malo? Y muchos ahí, y muchos dicen, bueno, no lo entienden, no lo comprenden. Lo primero que vemos aquí es que, ¿sabe por qué? Ahí la Biblia dice que Saúl ya había sido desechado. Habían escogido a David como rey y Saúl había sido desechado. ¿Sabe por qué? Porque Saúl había desobedecido. Y escuche, al que más se le da, más se le demanda.
Entre más tú creces, entre más tú tienes responsabilidad, entre más se te da, más se te demanda. Él era el rey, él era el primero que tenía que obedecer en todo, pero él falló a Dios. Saúl había sido desechado y David había sido escogido como el nuevo rey. Pero entonces la Biblia dice algo, y entonces un espíritu malo llegó a Saúl. Quiero darle la enseñanza de esto. La respuesta está en Job. Vamos al libro de Job, capítulo 1. Se lo voy a explicar. ¿Está conmigo? Ok. Hubo en tierra de Uz un varón llamado, y este era un hombre, ¿cómo era Job? Temeroso de Dios y, digan conmigo, y apartado del mal. ¿Había maldad? Sí había maldad, pero él era apartado del mal. ¿Había maldad en ese tiempo? Sí, pero Job decidió ser un hombre ¿qué? Recto, temeroso y apartado del mal. Pero dice que entonces vino Satanás y le dijo, ¿ya viste a tu siervo Job? Y entonces viene algo muy interesante, porque le dice Satanás al Señor, déjame tocarlo, déjame hacer algo para probar si él realmente es tan recto, si él también responde, si es probado. ¿Qué quería Satanás hacer con Job? Estoy parafraseando la Biblia. ¿Qué quería hacerlo? Probarlo. Pero aquí algo muy interesante. Escucha esto. Esto le va a bendecir mucho. Para que Satanás tocara a Job, le pidió permiso a Dios. ¿Sí o no? Le pidió permiso a Dios. Dios permitió y le dijo, está bien, pruébalo, pero no toques su alma. Pruébalo, pero no toques su alma. Primer verdad, amada iglesia. Cuando la Biblia expresa que vino un espíritu malo de parte de Dios, no es que Dios envió un espíritu malo a Saúl, es que Dios permitió que un espíritu viniera a atormentar a Saúl. ¿Está usted conmigo? Es muy diferente entre enviar y permitir. Cuando la Biblia dice que vino un espíritu malo, cuando, por ejemplo, hay una parte que dice que endureció el corazón del faraón, quiere decir que permitió que vinieran los espíritus para endurecer el corazón del faraón. Permitió que Judas traicionara, porque todo eso tiene un propósito. Por eso le dije, diga conmigo, el propósito, fuerte, el propósito de la maldad. El propósito de la maldad. Primer verdad, escúcheme bien. Satanás, sus demonios y toda hueste de maldad no puede tocar a los hijos de Dios. No, usted no me está entendiendo. Satanás, los demonios, las enfermedades, la muerte no puede tocar a los hijos de Dios. Si Dios no lo permite, Satanás no puede tocarte. No sé cuántos se alegran por eso. Porque a veces, escuche, hay mucha gente. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de maldad. Cuando yo estaba preparando y Dios me estaba hablando, el Señor me trajo algo muy fuerte en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque en estos lugares se mueve brujería, se mueve santería, se mueve hechicería, y hay gente que viene y hay gente que hay satánicos que rodean las iglesias para que los pastores caigan, para que los pastores se enfermen, para que los siervos de Dios caigan. Pero hoy que lo escuche el diablo y que lo escuche sus demonios. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios a menos que Dios se lo permita. Porque a veces usted tiene que, yo me sostengo en esa verdad, yo camino tranquilo, pero escúchelo bien, para que tú camines en esa verdad debes de caminar íntegro. ¿Cómo debes caminar? Íntegro. Si yo ando por la derecha, ¿qué es andar por la derecha? Portarse bien, hermano, no que camine derecho. ¿Cuántos andan por la derecha? Dile que está a tu lado, ¿andas por la derecha? ¿O andas por la izquierda? ¿O ya te perdiste?
Si tú caminas por la derecha, tú sabes que estás haciendo las cosas bien. Tú dices, yo estoy resistiéndome al pecado, pastor. Yo estoy cambiando. Yo estoy resistiéndome a la maldad. Yo estoy resistiéndome al pecado. Yo quiero decirte, amada iglesia, aunque escuches que vienen brujos, que vienen hechiceros, que los vecinos te quieren hacer daño, que la gente te quiere hacer daño, que te envían palomas negras, que te envían lo que te envían, yo quiero decirte algo, Satanás no te toca. No nos puede tocar. No sé cuántos se alegren por eso. El diablo no nos puede tocar, a menos que Dios se lo permita por un propósito. Si tú te equivocas, si tú fallas, entonces tú abres una puerta. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció. Al desobedecer, ¿qué pasó? Se abrió una puerta. Porque escúchelo, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Satanás no quería atacar a Saúl? ¿Quién era Saúl? Era el rey, el primer rey. Saúl fue el primer rey, porque el pueblo de Dios empezó a pedirle rey al Señor, y el primer rey fue Saúl. ¿Usted cree que Satanás no quería la cabeza de Saúl? Durante mucho tiempo Dios le dio victorias a Saúl. Durante mucho tiempo la gloria de Dios estaba con Saúl. Pero el día que Saúl desobedeció, el día que Saúl falló y fue desechado, entonces Dios permitió que esos espíritus vinieran y atacaran a Saúl. Pero, ya conmigo, pero no era castigo. Había un propósito para que Saúl se arrepintiera de su maldad. ¿Está usted conmigo? Porque le digo algo, la Biblia no muestra, nunca muestra en Saúl ni una gota de arrepentimiento. Y entonces venían los espíritus, venían y lo atormentaban. Yo no sé qué tipo de espíritus eran, no sé si era enfermedad, no sé si eran de muerte, no sé si eran de temor, no sé si eran de tristeza, no sé si eran de depresión. Solo la Biblia dice que venían y lo atormentaban. ¿Y quién cree que iba? David agarraba su arpa, empezaba a adorar, y cuando David adoraba, los espíritus se iban, los espíritus quedaban atados y Saúl venía a traer paz en su vida. Ahora escuche esto, por favor. Ponga mucha atención. Primera verdad, el diablo no te puede tocar. No te puede tocar. A menos que Dios se lo permita. Y si Dios se lo permite, es con un propósito. Porque la Biblia dice que el Señor no te va a mandar algo que tú no puedas soportar. Ahora, Saúl nunca vino a un arrepentimiento. Nunca vino a un arrepentimiento. Mas, sin embargo, la maldad de Saúl vino a probar el corazón de David. Escuche, está en juego el reino. David había sido el rey elegido por Dios, Saúl el rey desechado, pero todavía, aunque David ya había sido ungido, todavía no había sido formalmente presentado como el rey. ¿Está conmigo? Y en ese momento la Biblia dice que Saúl empieza a tener celos del rey David. Y entonces Saúl, porque no sé si usted había analizado, David era cercano a Saúl. ¿Está usted conmigo? No era alguien. ¿Qué sientes tú cuando tú de repente estás mal? Llega alguien, ora por ti, te bendice, te canta alguna adoración y te dices, algo bonito se siente, ¿a poco no? Y David estaba con Saúl. Era alguien cercano a Saúl. Era alguien que Saúl lo conocía bien. Era alguien cercano a Saúl. Pero de repente la Biblia dice que Saúl ya tenía la mente reprobada, no había arrepentimiento, no había cambio, no había transformación, empieza a tener celos del rey David. Y entonces la maldad en Saúl viene a probar el corazón de David. Yo quiero decirle algo. Saúl fue un instrumento para probar el corazón del rey David. Porque a veces la maldad, escuche, la maldad
prueba el corazón de la gente. Tú no puedes demostrar que eres creyente, demostrar que amas a Dios y que Cristo se glorifique sin la maldad. ¿Está conmigo? No puedes. ¿Por qué? Porque cuando alguien con maldad viene y te ataca, viene y habla mal de ti, viene y te persigue, voy a decirlo así, y te empieza a perseguir como Saúl persiguió a David, te empieza a lanzar lanzas, te empieza a enviar lanzas como Saúl se lo envió a David. Es para ver cómo respondes. ¿Cómo respondió David? ¿Cómo respondió David a los ataques de Saúl? No lo escucho. ¿Cómo respondió David? Lo honró, lo amó y lo respetó como un padre. Déjeme decirle que si David contestaba las lanzas de Saúl, no hubiera sido David el número 1. David hubiera sido el número 2 y Saúl o otro hubiera sido el número 1. La maldad de Saúl, ¿está usted conmigo? La maldad de Saúl, ¿qué probó? ¿Qué probó? ¿El corazón de quién? De David. Porque hay mucha gente, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Hay mucha gente que dice, bueno, pastor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y el vecino? ¿Y me pasa esto? La gente me está agrediendo. Me convertí, mi familia se vino contra mí y de repente vino esto y vino aquello y vino una enfermedad. ¿Qué pasa, pastor? Escucha, amada iglesia, sin la maldad, si no hubiera maldad, no sería probado el amor y la glorificación de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están conmigo? Escuche, cuando Saúl, lleno de maldad contra David, lo atacó, ya no estaba siendo probado Saúl. ¿Quién estaba siendo probado? David, el rey David. Vi una película, se llama, no sé si usted la ha visto, se llama Cartas a Dios. Yo no la conocía, no sé cuántos la habían visto. Una película muy linda, cristiana, cristiana. Y habla de un niño con cáncer. Y entonces este niño con cáncer, escuche, ponga atención a esto por favor. Este niño con cáncer empieza, cuando le detectan el cáncer, él es un niño que siempre trataba de hablar con Dios. Y entonces su manera de comunicarse con Dios, él empieza todos los días, le escribe una carta a Dios. Dígame si eso no es hermoso. Y entonces él le decía, cuando ya se iba a dormir, él abría y empezaba a decir, querido Dios, hoy fue un día difícil, hoy me hicieron una quimioterapia, eso se siente muy feo, pero yo confío en que tú estás. Y cada día le enviaba una carta. Y cuando la gente empezó a percatarlo, el primero que lo percibe era el cartero. Y empieza, porque el niño le ponía en sus cartas, ¿verdad? Para Dios. Para Dios. Y los carteros decían, ¿qué hago con esto? ¿Cómo le hago? Pues son para Dios. ¿Está usted conmigo? Y entonces el cartero va a una iglesia y va con el pastor y le pregunta al pastor, oiga, este niño está enviando cartas a Dios. ¿Qué hago? ¿Se las dejo a usted? Y el pastor las recibe y dice, no, consérvalas, porque Dios tiene un propósito para ti. Conserva todas estas cartas. Cuando este niño que tenía cáncer, y la verdad la película refleja cómo una persona con un familiar enfermo de cáncer, lo que viven, la angustia, todo eso que vive esa enfermedad. La familia, la mamá había perdido la fe, el hermano
se molestaba diciendo, ¿por qué mi hermano le hace cartas a Dios? No entendían, estoy resumiendo la película, son 2 horas. Y quiero llevarlo a lo más importante. Este niño, porque es una historia real, o sea, lo más hermoso es que no es una historia de fantasía, es una historia de la vida real. Al final pasan la foto del niño. Y este niño, en la escuela, había un niño malo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que en la escuela hay niños malos? ¿Verdad? O no sé si usted era de esos niños malos, ¿verdad? Pero este niño, ¿verdad? Se burlaba de él, ¿verdad? Y cuando comían, pero él tenía una amiguita buena, ¿verdad? La amiguita que era buena y que lo defendía, ¿verdad? Yo creo que quería con el niño, pero era la amiguita buena. Y entonces siempre el niño en la escuela lo molestaba y le decía, ya te quedaste pelón, ya no tienes cejas. Y bien cruel el niño, cruel. Y la otra niña se enojaba, se molestaba, fueron hasta la dirección porque por defender al amiguito con cáncer, fueron hasta la dirección. Y entonces aquí fue una gran lección porque cuando el niño le dice a la amiguita, gracias, le dice a la amiguita, ¿sabes qué? Envíale una carta al que me ofende. Y le dice la amiguita, ¿cómo le vas a enviar una carta a él? Sí, dile, envíale una carta. Y el niño le envía una carta diciéndole que lo perdona y que él se acerque también a Dios. La vida de ese niño, escuche, porque yo digo, esa película resume bien el propósito a veces de las cosas. Hay una parte en que el abuelito de la amiga del niño con cáncer le dice al niño, ¿sabías que tú fuiste elegido por Dios? Y el niño se empezó a alegrar, dice, ¿de verdad? Sí, tú fuiste elegido por Dios para demostrar a través de tu enfermedad un Dios de amor, un Dios que se glorifica, un Dios de poder. Y este señor le decía al niño, tú eres un guerrero y un elegido de Dios. ¿Sabe qué? El niño se fue corriendo y le decía, oye, soy un elegido de Dios, soy un guerrero de Dios, soy alguien que fui elegido por Dios. La gente no lo entendía, pero el niño lo creyó y lo entendió. A través de la vida de ese niño, mucha gente conoció al Señor. ¿Está usted conmigo? Mucha gente conoció al Señor. La gente se sorprendía a ver la fe del niño. ¿Qué veían? El niño no estaba triste, el niño no lloraba, el niño solamente le decía, si me voy con Dios está bien, y si me quedo no hay problema. Al final, el niño sí se va, el niño muere, el niño fallece, el niño sí se va, pero su vida, a través de su vida, mucha gente se alcanzó. Uno podrá decir, pero ¿por qué? ¿Por qué un niño con cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas, hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero no tiene sentido en esta tierra, pero sí tiene sentido en el cielo. ¿Estás conmigo? Porque hay cosas que a veces tú dices, no entiendo por qué pasa. Pero si tú eres un hijo de Dios, hay un propósito en esa maldad o en eso que el diablo envió. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue el acto mayor que el hombre cometió? El acto mayor de maldad que el hombre haya cometido. ¿Qué piensa? Órale, mami, mi mami. ¿Sí? Matar a Jesús. El acto que el humano de maldad mayor, el más grande, fue matar a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a amar, a bendecir, a sanar. El mayor acto de maldad que cometió la humanidad fue matar a Jesús, pero escuche, del mayor acto de maldad surgió el mayor acto de amor y glorificación para la humanidad. La maldad, si tú no entiendes por qué hay maldad,
¿Y por qué la maldad se multiplicará? Entonces será un creyente que cuando venga algo, cuando vengan circunstancias difíciles, cuando vengan problemas, no vas a entender que lo que Dios quiere en lo que está pasando es glorificarse. Dios se glorificó, escuche, se glorificó a través de la vida del niño y el cáncer que había en él. Dios se glorificó en un niño enfermo con cáncer. Nunca podrás mostrar el amor de Dios y la gloria de Dios si no hay maldad en esta tierra. ¿Sí? Cuando de repente viene algo y tú ves que hay un mundo lleno de maldad y pasan cosas, entonces es el momento de que tú como creyente, ¿cómo vas a responder como hijo de Dios? Quiero decirles algo. Hay un mundo lleno de maldad. Usted va a salir por esa puerta y hay maldad, hay drogas. En la tele hay maldad, en el internet hay maldad, hay gente llenos de maldad, hay gente que va a querer contaminar a tus hijos, hay jóvenes. ¿Dónde están las señoritas? Hay jóvenes, ¿no hay señoritas en esta iglesia? Hay jóvenes que no son cristianos, que les están hablando bonito, que las quieren engañar, que las quieren utilizar. Sí, hay en las escuelas les están invitando droga, en las escuelas les están invitando a tomar, en el trabajo hay mujeres seductoras que quieren hacer caer a los hombres. Hello. Tus vecinas, hay mujeres chismosas, contaminadoras, hay un mundo lleno de maldad. ¿Sí o no? Hay un mundo lleno de maldad. Aquí la clave y lo que Dios te está hablando, amada iglesia, es ¿cómo vas a responder ante la maldad de este mundo? Porque cuando Dios se glorifica es cuando dicen, ¿sabes qué? Esa niña es cristiana, es hija de Dios. Y mira, el más guapo de la escuela, sí, guapo, borracho, drogadicto, ya se acostó con 10 y le está echando el ojo a esa niña. Y esa niña le dice que no. ¿Está usted conmigo? Cuando alguien responde a la maldad como un hijo de Dios, Dios se glorifica. Cuando un hombre... ¿Cuántos aquí eran medios borrachos, hermano? Ahí hay un sincero. Y cuando un hombre es transformado por Dios, ¿cuántos hombres transformados hay aquí? Cuando un hombre es transformado por Dios, cuando un hombre es renovado por Dios y dijo, yo ya no quiero el alcohol, yo venzo el alcohol en el nombre de Jesús, ya no quiero tomar, pero de repente viene la maldad, ya conmigo, viene la maldad. Y vienen los amiguitos, el compadrito, y te dicen, mira, si te echas una, yo voy a la iglesia. ¿Sí o no? Échate una conmigo y... Pero cuando tú le dices, ¿sabes qué? Pero no te ves así como... Porque se ve cuando tú dices que no, pero sí. ¿Ah? No, gracias. Pero cuando un hombre dice no, y se le nota que en verdad no lo necesita, ha sido libre, escuche, el nombre de Dios se glorifica. ¿Cuántos están conmigo? Porque dicen, ¿cómo es posible? Si este era el más borracho de todos, este era el que me llevó a mí a la borrachera, y ahora por más que le invite, por más que le dé, me dice que no. Pero además lo veo diferente, lo veo feliz, es diferente. ¿Usted cree que la gente no se pregunta qué pasó? Y entonces en ese momento, más allá de un bonito sermón, más allá de porque la gente a veces da bonitos sermones, pero su vida no lo refleja. Más allá de un bonito sermón, tu vida, tus acciones glorifican el nombre del Señor.
Así que la maldad, amada iglesia, tiene un propósito. Cuando un creyente reacciona como debe de ser, responde como debe de ser ante la maldad, entonces es ahí cuando viene el mayor acto de glorificación. Cuando tú glorificas al Padre y demuestras que tienes a Cristo en tu corazón. La maldad va a seguir. En los últimos tiempos la maldad va a seguir. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos de aquel entonces, yo creo que yo no sé si vaya a ser la cuarta generación, nuestra cuarta generación. Muchos de ellos, los que vivan los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, sí ya hay señales, pero vienen tiempos peores. Van a venir más guerras. Los cristianos van a ser probados, los cristianos van a ser engañados. La maldad se multiplicará. Pero entre más cristianos respondan como hijos de Dios, más Dios se va a glorificar. Siempre hay en un mundo de maldad un remanente fiel que demuestra que Cristo vive, que Cristo cambia y que en un mundo lleno de maldad, escucha, amada iglesia, usted puede glorificar el nombre de Jesús y lo que estés pasando y lo que estés viviendo tiene un propósito. Denle un aplauso al Señor, amén. Cuando vaya conmigo a Hechos capítulo 3. Ayúdame un poquito el teclado. Esta creo que es la última prédica acerca de la maldad. ¿Sabe? Yo aplaudo a veces cuando creyentes reciben una noticia que dice, mira, es una enfermedad o viene algo y responden como hijos de Dios. Cuando falleció, cuando mataron, secuestraron y mataron al hijo de los hermanos, ¿cuántos se sorprendieron de la reacción de la mamá? ¿Qué hará usted como mamá? Me aviento contigo, hijo. ¿Se ha visto esas escenas? Me voy contigo. Mas sin embargo, ella, ¿sabe qué me dijo porque yo me quedé al entierro? Y cuando estaban sepultando, cuando estaban metiendo la caja en la tierra, yo estaba a su lado. Y me dijo, pastor, cante el canto celestial. Yo, ¿cuál es el canto celestial? Y yo le digo, ¿cuál es el canto celestial? Y entonces me acordé, es el canto celestial. ¿Es la tonita? ¿Quién me ayuda? Oh, oh, ¿lo conocen? Oh. ¿Y sabe qué hizo ella? Levantó sus manos, empezamos a cantar el canto celestial. Ella levantó sus manos y empezó a glorificar a Dios. Yo dije, wow. Ella podía estar pensando en cómo vengarse de los hombres que mataron a su hijo. Podía haber estado pensando en muchas cosas. Mas sin embargo, en el momento de mayor dolor, ella glorificó el nombre de Dios. Y yo le digo algo, eso solo lo puede hacer Jesús en nuestras vidas. Solamente. Cuando yo la veía, yo soy pastor, y yo decía, solo lo puede hacer Dios. Su fortaleza solo la puede traer Dios. Hay una parte de la Biblia, dice, no, es el versículo 3:26. Capítulo 3, versículo 26.
A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, no sé cuántos se alegren por eso, dice, ¿lo envió para qué? Para bendecirte. ¿Para qué ha enviado Jesús? ¿Para qué fue enviado? No los escucho. ¿Para qué fue? ¿Cuántos se alegran por eso? Pero ¿sabes cuál es el propósito? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oye, pastor, entonces quiere decir que cada mañana, cuando veo la mano de Dios, su bendición, es para que cada día me arrepienta del mal. Sí. Dios primero te bendice, Dios primero te ama, Dios primero te perdona, Dios primero te levanta. Y Él entonces espera diciendo, arrepiéntete de tu maldad. ¿Sabe? Cuando yo leí esto, algo empezó a llenar mi corazón. Porque yo digo, ¿cuántos saben que Dios es bueno, hermanos? Levanten su mano lo que Dios les ha dado tanto y no lo merecemos. Yo sé. Dios me ha dado y no me lo merezco. Dios me ha dado mucho. ¿Cuántos Dios les ha dado mucho? Les ha dado mucha bendición. Y sabes que no lo merecemos. Pero ¿sabes cuál es el propósito? Que Dios te bendiga. Que Dios me bendiga. Que te arrepientas de tu maldad. Muchos de nosotros ya no estaríamos vivos. ¿Cuántos dicen, la verdad, pastor, yo soy de este club? Uno, dos, tres. Órale, hermanos, pues, ¿cómo eran? Muchos de nosotros ya no estaríamos vivos. Pero ahora estamos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos a Cristo. Dios nos transformó. Pero ¿saben? Cada que tú recuerdes, escúchalo, iglesia, que eres bendecido, hay una voz que te dice, yo te bendigo y te bendeciré siempre. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete de tu maldad. Porque todos piensan que Cristo, la gente piensa que está esperando a condenarnos. Y yo les dije el miércoles, no. La Biblia me enseña que Jesús vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Él andaba por las calles amando a la gente, ¿sí o no? Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. La Biblia no me muestra un Dios de condenación, me muestra un Dios de amor. Pero para salvar al mundo, el mundo debe arrepentirse de su maldad. La clave es arrepentirse de la maldad. La diferencia entre Saúl y David: Saúl nunca se arrepintió. David dio un fruto de arrepentimiento. Los dos fallaron, ¿sí o no? Los dos cometieron pecado. Mas sin embargo, David vino a un fruto verdadero de arrepentimiento. ¿Sabe? Yo declaro que no va a pasar un día, escúchelo, que usted llegue a su cama y diga, me siento bendecido. Y cuando usted diga, me siento bendecido, también va a venir una voz que diga, arrepiéntete de tu maldad. Porque, escuche, la clave de ser hijos de Dios, no hay gente buena, hermana. Hay gente perdonada, justificada, a través de un verdadero arrepentimiento, de un genuino arrepentimiento. Cada noche, cada mañana, yo le digo al Señor, perdona mi maldad y hazme mejor. Ahora sí, ¿cuántos han sido bendecidos? Dios te va a seguir bendiciendo. Levanta tus manos. Dios te va a seguir bendiciendo. Dios te va a seguir dando. Dios te va a seguir amando. Dios te va a seguir sanando. Vamos, recíbelo, iglesia. Dios te va a seguir amando, bendiciendo. Aunque no lo merezcas, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque la obra que Él comenzó la terminará. La obra que Él comenzó la terminará, amada iglesia.
Pero hoy Dios hace un llamado. Hoy Dios hace un llamado y te dice: regresa a mí, arrepiéntete de la maldad. No sé cuántos de ustedes, bajen su mano, no sé cuántos de ustedes han estado haciendo cosas que saben que no le agradan a Dios. Hoy te estoy diciendo, escucha, iglesia, hoy te está diciendo el Señor: si te he bendecido tanto, si te he amado tanto, es para que veas primero mi amor y te conviertas de tu maldad. Te conviertas de tu maldad. Vamos a tus pies. Cuando este canto, no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies, es cuando tú y yo reconocemos que Dios ha sido bueno a pesar de ser infieles. Que el lugar que tenemos no lo merecemos, pero gracias a Él somos algo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios algo somos y algo tenemos. Y la clave para que un siervo se mantenga humillado es reconocer que eres bendecido. ¿Sabes por qué eres bendecido? Porque no estás en un hospital. ¿Sabes por qué eres bendecido? Porque tienes un techo. ¿Sabes por qué eres bendecido? Porque tienes una familia. ¿Sabes por qué eres bendecido? Porque tienes esposa. Dígame amén los hombres. Dice la Biblia que el hombre que haya esposa, haya el bien. ¿Cómo ve? Así que si tú tienes esposa y te soportas, siéntete bendecido. Si tienes hijos, siéntete bendecidos, porque hay gente que no los tiene. Si tienes trabajo, siéntete bendecido, porque hay gente que no lo tiene. Si tienes una iglesia, siéntete bendecido, porque hay gente que está siendo perseguida por el nombre de Cristo. En una universidad, un grupo radical en Nigeria se mete a una universidad y saca a los cristianos y los mata. ¿Sabía eso? Pues esto está pasando. Pasó hace 15 días. Está pasando todavía en el mundo. Pero ¿sabe por qué los mataron? Porque no negaron a Jesús. Y entonces dices: pero ¿qué pasa, pastor? Pues a través de la maldad Dios se glorifica a través de la vida de esos estudiantes. ¿Está usted conmigo? En el Coliseo Romano, las vírgenes se tomaban de las manos, y cuando venían los leones a devorarlas, ellas empezaban a adorar a Dios. Y la gente, hubo personas que por ver eso se convirtieron de su maldad y dijeron: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tanto amor a Dios, los estamos matando y no niegan a Jesús. El mundo nunca verá la gloria de Dios si los hijos de Dios no se los demostramos. El Señor no te garantiza, no te dice que no va a haber problemas. Él te dice: voy a estar contigo en medio de los problemas y de la maldad de este mundo, porque al final te daré la victoria. Aunque venga maldad, aunque la gente se levante contra ti, lo que se levante, al final te daré la victoria. Pero tu vida me glorificará. Tu vida me glorificará. Así que dile al que está a tu lado: resiste, hermano, porque en tu vida Dios se va a glorificar. Resiste, sigue adelante, da testimonio, vence en el nombre de Jesús. No tengas temor. No importa lo que estés pasando o lo que estés viviendo, al final el Señor te dará la victoria. El Señor te dará la victoria. ¿Cuántos tienen una promesa aquí? Escuche. David, cuando fue ungido, Dios le dijo: tú vas a ser el rey. Pero lo probó con Saúl, y él respondió
correctamente y alcanzó la promesa. Sigue adelante, levanta tus manos. Sigue adelante, que tu fe no desmaye. Sigue creyendo, sigue peleando, sigue luchando, porque la promesa del cielo llegará. ¿Habrá oposición? Sí. ¿Habrá resistencia? Sí. ¿El diablo querrá oponerse? Sí. Pero escúchalo bien. Cuando un hijo de Dios se levanta, cuando un hijo de Dios pelea, cuando una mujer de rodillas gana las batallas, entonces el diablo está vencido y el nombre de Dios se glorifica, amada iglesia. Mujer, levántate. Dobla tus rodillas y empieza a pelear por tus hijos, empieza a pelear por tu herencia, empieza a pelear por la promesa, empieza a pelear por tu descendencia. Y no necesitas hacer guerra, solo necesitas glorificar el nombre de Dios. Y eso es suficiente. ¿Cuántos dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hoy te dice el Señor: te bendigo y te bendeciré siempre, cada día. No habrá un momento en que no seas bendecido. Nunca faltará el pan en tu casa, nunca faltará el pan en tu mesa, nunca faltará. Pero hoy te digo que te bendigo para que te arrepientas de tu mal. Te bendigo para que te arrepientas del mal. Hoy, iglesia, no hay una persona en este lugar que pueda decir que es lo suficientemente santo. Todos hemos fallado a Dios de una u otra manera. Y hoy va a salir un olor grato al Señor desde este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuánto su corazón hoy está pasando algo. Y entonces este canto es una realidad, porque dice que cuando vienes a los pies, es el mejor lugar donde puedes estar, a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Escúchalo. No importa lo que pase, no importa lo que venga, iglesia, no importa. Si estamos a los pies del Señor, Él siempre nos dará la victoria. Y si algo estás viviendo hoy, dile: Satanás, escúchame. Lo que esté pasando, Dios se va a glorificar a través de mi vida. Y le voy a demostrar al mundo que Cristo vive y que Cristo reina.